Les damos las gracias a este hermoso coro por esa entonación angelical. Muchísimas gracias. Y Elder Johnson, al dirigirse a ustedes, yo hablo también de parte de todos y me hubiera gustado que él hablara un poco más, ya que su mensaje fue tan maravilloso y muy compacto, pero fue un buen discurso. Mis queridos hermanos y hermanas, es un honor para mi esposa, Kathy, y para mí estar con ustedes aquí. Seminarios e institutos y las escuelas de la iglesia son asombrosas bendiciones del cielo. Ustedes son un ejército extraordinario de hombres y mujeres devotas, llenos de fe, unidos en el objetivo de enseñar y preparar a nuestros jóvenes. Esta transmisión se realiza en 25 idiomas y llegará a más de 45,000 maestros y asociados en 137 países. Hay unos 725,000 alumnos inscritos en seminario o instituto en todo el mundo y más de 40,000 alumnos que están inscritos en clases de educación religiosa en las instituciones de educación superior de la Iglesia. El Evangelio de Jesucristo está cumpliendo su destino profético. El crecimiento y fortalecimiento abarca toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes son una parte importante de la piedra que fue cortada, no con mano, que ha de rodar hasta llenar toda la tierra. La primera presidencia, el quórum de los 12, las madres y padres en todo el mundo están muy agradecidos. Conocemos la bondad de sus vidas. Ustedes guardan los mandamientos, ustedes oran y procuran la guía del Espíritu Santo. Su recta influencia lleva a los hombres y mujeres jóvenes a arrodillarse a solas y hablar con su Padre Celestial. Ustedes extienden una mano a alumnos que no están escuchando o cuyas decisiones los están conduciendo hacia aguas peligrosas. Los amamos, oramos por ustedes y les agradecemos su noble labor. El Señor llama a los mejores para enseñar a la nueva generación. En mi discurso de la Conferencia General de octubre, hablé de la ocasión cuando llamaron a Kathy para maestra de seminario matutino. Apenas teníamos 4 años de casados y vivíamos en Clearwater, Florida. Teníamos 2 niños de 3 y de 1 año, y yo solo tenía 2 meses en mi nuevo trabajo. Las escuelas de enseñanza secundaria tenían sesiones dobles y seminario debía comenzar a las 5 de la mañana. Vivíamos a 30 minutos de la capilla. Cuando el miembro de la presidencia de Estaca conversó conmigo acerca de extenderle el llamamiento a Kathy como maestra de seminario, yo le expresé estas inquietudes. Él me aseguró que la presidencia de Estaca había considerado mucho su decisión. Entonces le planteé lo que consideraba un obstáculo insalvable. Por ser presidente de hombres jóvenes del barrio, le expliqué, con frecuencia estoy con los jóvenes por las noches, por lo que es poco realista que mi esposa pueda prestar servicio temprano por la mañana. El consejero del presidente de Estaca sonrió y sin vacilar un instante me dijo, «Esto no será un problema, hermano Anderson. Usted será relevado y la llamaremos a ella». Y eso es lo que hicieron. Vivimos en una época importante de la historia de nuestro planeta. Recordemos que los jóvenes que tienen en sus clases son algunos de los hijos e hijas de Dios más sensibles espiritualmente que hayan nacido jamás. Me gustan mucho estas palabras del presidente George Q. Cannon, quien sirvió en la primera presidencia. Dios ha reservado espíritus para esta dispensación que tienen el valor y la determinación de afrontar el mundo y todos los poderes del maligno, visibles e invisibles, de proclamar el Evangelio y mantener la verdad y establecer y edificar la Sión de nuestro Dios sin temor a todas las consecuencias. Ha enviado estos espíritus durante esta generación a fin de establecer los cimientos de Sión para que nunca más sea derrocada y para levantar una simiente justa que honrará a Dios y que lo honrará de forma suprema y será obediente a Él en toda circunstancia.
Los jóvenes y jovencitas de sus clases son estos espíritus. Ellos son la esperanza del futuro. Como saben, en Corea la educación es muy importante y muchos tienen clases desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. A pesar de ese horario, los alumnos que ven en esta fotografía asistieron a seminario matutino a las 6 de la mañana. Su lema es: no seremos identificados por nuestra educación, sino por nuestra fe en Jesucristo. Permítanme presentarles a más alumnos del mundo. En las 2 últimas semanas, Kathy y yo estuvimos en las islas del Pacífico. Escuchen una estrofa de un coro de instituto en Tonga y una estrofa de un coro de seminario que cantó en nuestro devocional en Fiji. ¿No son excepcionales? Sus alumnos son excepcionales también. Uno de los que cantaban dijo acerca de su maestro de seminario: el hermano Solomoni es un gran hombre de Dios. Me ha enseñado que no es tan importante cuánto aprendemos, sino aplicar lo que sabemos. La cantidad de conocimiento es menos importante que lo que hacemos con el conocimiento que tenemos. Ustedes tienen una enorme influencia en las vidas de los jóvenes. Estuvimos en Fiji con el elder O. Vincent Halleck y su esposa. El elder Halleck es una autoridad general que sirve en la presidencia del área Pacífico. Él nos contó de su primera experiencia con un maestro de seminario. Él nació y se crió en Samoa Americana, pero cuando cursaba la secundaria en California, fue invitado a asistir sin ser miembro de la iglesia. Al llegar a la clase a las 5:30 de la mañana, él describió su primera impresión del maestro de seminario. El hombre vestía de traje y era fascinante. Él estaba tan animado y era tan temprano por la mañana que le pregunté a mi amigo si el maestro estaba medicado o tomaba algún estimulante. Me cautivó el poder de su enseñanza y así conocí el Libro de Mormón y el poder con el que enseñaba. Desde ese día comencé a asistir cada mañana. Posteriormente, cuando recibí las lecciones misionales, me resultó fácil leer el Libro de Mormón por la impresión duradera que había dejado mi maestro de seminario. Deseo hablarles hoy sobre cómo crear un mayor espíritu de fe, esperanza y caridad en sus salones de clases. En el capítulo final del Libro de Mormón, Moroni habla de estas virtudes eternas.
Por tanto, debe haber fe, y si debe haber fe, también debe haber esperanza, y si debe haber esperanza, debe haber caridad también. Y a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios, ni seréis salvos en el reino de Dios si no tenéis fe, ni tampoco si no tenéis esperanza. Fe, esperanza y caridad, hermosas palabras del cielo. Sé que ustedes enseñan estos principios, y es mi oración que mi mensaje de esta noche les ayude a enseñarlos. Comenzaré por la fe en Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El desarrollo de la fe es primordialmente la responsabilidad de cada hijo e hija de Dios, pero ustedes tienen la oportunidad de ser una parte importante de este proceso. Ustedes alientan a tener fe, explican la fe, muestran los frutos de la fe, examinan la fe y dan testimonio de su propia fe, de modo que cada alumno que les escuche sepa que ustedes hablan desde su corazón. En la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, el Señor habló de semillas. Algunas cayeron junto al camino, algunas entre pedregales, otras entre espinos y algunas en buena tierra. Luego el Salvador dio la interpretación de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nuestra responsabilidad es ayudar a cada alumno a entender el Evangelio de Jesucristo. Cuando hay entendimiento, la semilla está en buena tierra. El Salvador agregó este versículo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. En Proverbios leemos: con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Una disertación rara vez produce entendimiento espiritual. Este surge en salones de clases donde se aceptan preguntas, se pueden expresar dudas y temores, y donde nunca se descartan las opiniones sinceras. Proviene de la obediencia, el estudio personal y la oración. En sentido espiritual, el salón de clase de fe deja de ser una sala de discursos para convertirse en un gimnasio. ¿Los alumnos no se hacen más fuertes por mirar a alguien hacer ejercicios? Ellos aprenden y entonces participan. Al aumentar su fortaleza espiritual crece, al igual crece su confianza y aplican aún más lo aprendido. El Salvador enseñaba escuchando y observando. Después de enseñar y sanar a la multitud, Él los alimentó. A la mujer sorprendida en adulterio, Él escribió en la arena. Antes de sanar a la hija de un líder de la sinagoga, Él pidió a los que no creían que salieran de la casa. Y a Caifás, el sumo sacerdote, Él no dijo nada. El elder Maxwell resumió la enseñanza eficaz con estas palabras: no teman la enseñanza repetitiva, hagan preguntas inspiradas. Usualmente, mas no siempre, el diálogo bidireccional es mejor que el monólogo. Utilicen las Escrituras, compartan relatos sencillos, parábolas y ejemplos de la vida real. Hagan preguntas, inviten a los alumnos a enseñar y compartir sus sentimientos,ínstenlos a obrar con fe y a dar informe de lo que aprenden. Mantengan su enseñanza centrada en la doctrina. Alma enseñó: por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos. Se entienden mejor los mandamientos en el contexto de la doctrina de Cristo. En sus materiales de capacitación y del curso de estudio, así como en el nuevo curso de estudio de los jóvenes, Ven, sígueme, la primera presidencia ha resaltado 9 principios doctrinales. ¿Los conocen? Permítanme mostrarlos. La Trinidad, el plan de salvación, la expiación de Jesucristo, dispensación, apostasía y restauración,
los profetas y la revelación, el sacerdocio y las llaves del sacerdocio, ordenanzas y convenios, el matrimonio y la familia, y los mandamientos. Su enseñanza debe estar siempre centrada en la doctrina, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin. Esta es la doctrina de Cristo. Si no están seguros de lo que deban enseñar, hablen de Cristo, de la doctrina de Cristo, del Evangelio de Cristo, de su vida, su muerte, su resurrección y su gloriosa expiación. Y mis queridos hermanos y hermanas, continúen edificando y fortaleciendo su propia fe en Cristo, observando los mismos principios que enseñan a sus alumnos. Ahora hablaré sobre un salón de clase con una mayor esperanza. La fe en Cristo produce esperanza. Aumentamos la esperanza en Cristo al ayudarles a entender mejor por qué están en la tierra y qué les depara el futuro. Esta es una época maravillosa para vivir en la tierra. Sus alumnos viven en una era que se ha esperado desde hace mucho tiempo. El Evangelio ha sido restaurado en su plenitud. Parte de la responsabilidad de ellos es ayudar a preparar la venida del Salvador. Como se ha profetizado, antes de los grandiosos acontecimientos de la venida del Salvador, habrá engaño, iniquidad, conmoción y confusión. El presidente Thomas S. Monson ha dicho, las normas morales de la sociedad han cambiado a gran velocidad. Comportamientos que antes se consideraban inapropiados e inmorales, ahora no solo se toleran, sino que incluso muchísimas personas lo consideran aceptables. Si bien ante las normas de la Iglesia eran casi todas compatibles con las de la sociedad, ahora nos divide un gran abismo que cada vez se agranda más. Brigham Young profetizó, se me reveló al comienzo de esta iglesia que ésta se extendería, prosperaría y progresaría, pero que el poder de Satanás también crecería en proporción con la difusión del Evangelio entre las naciones de la tierra. Estos no son tiempos inesperados, y el Señor ha provisto para nuestra seguridad espiritual y la de nuestros alumnos. Conforme aumenta el mal en el mundo, se otorga a los justos un poder compensatorio de revelación junto con dones espirituales. El Señor nos concede más poder a medida que estamos dispuestos a seguir la rectitud en un mundo inicuo. Cuando yo tenía la edad de sus alumnos, había tan solo 13 templos en todo el mundo. Con la dedicación de un templo en Gilbert, Arizona, este domingo, y uno en Fort Lauderdale, Florida, a comienzos de mayo, habrá 143 templos en operaciones. Actualmente el 85% de los miembros viven a menos de 320 kilómetros de un templo en operación. Hay 27 templos más en etapa de diseño o construcción. Las bendiciones del templo son un don compensatorio para esta generación. Junto con los templos vino la tecnología, y con ella la bendición de volver más cabalmente el corazón de los hijos a los padres. El año pasado, por primera vez, pudimos ver nuestras generaciones en línea. A principios de este mes, en la conferencia Rustec celebrada en Salt Lake City, alenté a los jóvenes a preparar todos los nombres que puedan para que hicieran los bautismos en el templo. Es una meta noble. Yo les invitaría a sus alumnos a que aceptaran esa misma meta, de preparar tantos nombres para el templo como bautismos que efectúen en ellos. Los animo a que visiten el sitio lds.org y exploren la conferencia. Existe un poder espiritual al unir a nuestros jóvenes más cabalmente con sus padres. Otra bendición que tenemos hoy en día es poder escuchar y aprender de los profetas modernos. Los discursos de conferencias generales están disponibles instantáneamente. Son las palabras del Señor para nosotros en nuestros días.
Mi amigo Marcelo Saito, quien es el director de instituto en Osasco, Sao Paulo, Brasil, me escribió hace poco sobre cómo él ora para saber cómo enlazar las escrituras que está enseñando con las palabras de los profetas. Esto ha hecho que sus alumnos tomen notas más precisas durante las conferencias generales y apliquen mejor las enseñanzas. Las palabras de los profetas transmiten fe y seguridad y consejo, y es así como nos llevan a la seguridad y al consejo y dirección, el cual es sustentado por los poderes del cielo. Estas bendiciones, junto con muchas otras, nos permiten ser firmes y fieles en un mundo cuyas bases espirituales se están deteriorando. Simbólicamente, ustedes son como una fuerza que ayuda a los árboles jóvenes a crecer en un ambiente de fuertes vientos. Los árboles que crecen en estos ambientes poseen fortalezas que los compensan. Cuando el viento azota a un árbol joven, dentro del árbol hay fuerzas que hacen dos cosas. Primero, estimulan a las raíces a crecer más rápidamente y a extenderse más lejos. Segundo, comienzan a crear estructuras celulares para hacer el tronco y las ramas más gruesos y más flexibles a la presión del viento. En forma similar, ustedes fomentan que haya raíces espirituales más profundas y una mayor resolución a resistir la tentación. A medida que el mundo se torna más oscuro, la luz de la verdad brilla más. Al enfriarse el corazón de las personas, la calidez de la paz del Salvador tiene mayor ardor. Mientras crece el ruido de las voces de tentación, la voz suave y apacible del Espíritu llega con mayor claridad aún. Conforme aumenta el mal en el mundo, el Señor envía el poder de revelación y dones espirituales a los justos. Enseñen a nuestros hijos e hijas que ellos tienen una obra importante por hacer. Ustedes recordarán que el Señor habló con Moisés cuando él era un joven. Él le dijo: «Tengo una obra para ti, Moisés». El Señor tiene una obra para cada uno de sus alumnos. En preparación para su importante función, el Señor le mostró a Moisés el mundo y sus confines, y todos los hijos de los hombres que son y que fueron creados. Él vio mundos incontables. Solo podemos imaginarnos una mínima parte de lo que él vio cuando contemplamos las bellas imágenes transmitidas desde el telescopio espacial Hubble. En 1996, los astrónomos apuntaron el telescopio hacia una porción negra y vacía del espacio y lo dejaron durante 10 días, esperando poder captar luz que hubiese estado viajando por más de 13 millardos de años. Cuando cerraron el telescopio y procesaron las imágenes, descubrieron más de 3.000 galaxias. Cada una de ellas contenía cientos de millones de estrellas. El Señor dijo a Moisés: «Los cielos son muchos y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados, porque son míos». Cuando la presencia de Dios se apartó de Moisés, Moisés cayó a tierra. Por muchas horas Moisés no pudo recobrar su fuerza natural y se dijo a sí mismo: «Por esta causa, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado». A medida que nuestros alumnos comprenden la grandeza de Dios y que Dios es su Padre, aumenta la esperanza. Esa esperanza se engrandece en su Hijo Jesucristo. Recordarán que Moisés fue dejado solo y que Satanás vino procurando tentarle diciendo: «Moisés, hijo de hombre, adórame». Pero Moisés se enfrentó a Satanás. No hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me hubiera cubierto y hubiera sido transfigurado ante él. Pero yo puedo verte a ti según el hombre natural. Moisés comprendió que aun cuando no era nada, él era alguien. Él declaró: «Porque Dios me dijo, eres a semejanza de mi unigénito».
Moisés entendió que, comparado con Dios, él no era nada, mas por ser hijo de Dios, él era de valor eterno. Esta es la esperanza que debemos tener en nuestros salones de clase. No hay necesidad de desesperar. Somos hijos e hijas de Dios, su Hijo unigénito de nuestro Salvador y Redentor. Al amarlo, Él nos elevará sobre nuestros problemas. Al arrepentirnos, Él nos perdonará. Por Él seremos resucitados. Si vivimos dignamente, seremos limpiados y volveremos a nuestro Padre para siempre. Conforme sus alumnos comprendan el poder y la grandeza indescriptibles de Dios, combinado con su valor como hijos e hijas de Dios, ellos desarrollarán equilibrio espiritual. Ellos reconocerán su dependencia de Dios y su responsabilidad ante Él, la importancia de sus propias decisiones y lo que pueden llegar a ser. En Cristo, la esperanza se vivifica. Ahora veamos un salón de clase de mayor caridad. La caridad es el amor puro de Cristo. Mormón, el padre de Moroni, declaró 2 veces, si no tenéis caridad, no sois nada. No importa cuán elocuentes sean ustedes, cuán preparados estén, ni cuán talentosos sean con los jóvenes. Sin el amor puro de Cristo, ustedes no tendrán éxito. Llenos del amor puro de Cristo, sus dones espirituales se magnifican y ustedes pueden llegar mejor hasta sus alumnos. Cristo es nuestro ejemplo y nosotros le seguimos. Procuramos amar a Dios y a los demás como Él lo hizo. En el nuevo curso de estudio de los jóvenes, el énfasis está en enseñar a la manera del Salvador. Cito del manual. Él los amó, oró por ellos y les prestó servicio continuamente. Buscó oportunidades para estar con ellos y expresarles su amor. Conocía sus intereses, esperanzas, deseos y lo que pasaba en la vida de ellos. Él sabía quiénes eran y lo que podían llegar a ser. Encontró maneras especiales de ayudarlos a aprender, maneras específicas para ellos. Cuando tropezaban, Él no los abandonaba, sino que seguía amándolos y ministrándolos. Sé que esta es la manera en que ustedes se relacionan con sus alumnos y los felicito por ello. Permítanme darles 4 ejemplos de maestros llenos de caridad. Como alumno de secundaria, participé en un curso de seminario integrado en la escuela Highland en Pocatello, Idaho. Este libro me lo regaló mi maestro de seminario, el hermano Richard Clark, cuando yo estaba comenzando la secundaria. Era el año 1967. Yo acababa de recibir un pequeño premio del estado de Idaho. Él podía haber expresado un sencillo reconocimiento verbal, pero él mostró su amor de una manera más impactante. El hermano Clark escribió en el interior del libro bien gastado, estamos muy orgullosos de ti, de esta distinción otorgada a una persona tan especial. Y después de su nombre, le invitó a todos mis compañeros de clase que firmaran el libro como un gesto de amistad. 79 alumnos firmaron el libro junto con él y expresaron palabras de felicitación y apoyo. Aún después de 45 años, el libro continúa siendo una expresión de amor de mi maestro de seminario y de mis compañeros. Ustedes podrán imaginarse con cuánta atención escuchaba mi maestro, al hermano Clark, testificar del Señor Jesucristo. Les mencioné el llamamiento de Kathy como maestra de seminario matutino. Cada mañana se levantaba a las 4 de la mañana para su clase que comenzaba a las 5, en una capilla a 30 minutos de nuestra casa. Ella estaba embarazada de su tercer bebé y muchas veces se sentía mal mientras enseñaba a sus alumnos. Siempre recogía a 2 o 3 alumnos de camino a la capilla y enseñaba con gran devoción y fe. Desde entonces, siempre me he maravillado la gratitud de esos jóvenes que percibieron su bondad. Sus sentimientos hacia ella hacen eco de otra maestra de seminario. Podíamos calentarnos las manos con el fuego que irradiaba de su fe.
Para mi tercer ejemplo, permítanme resaltar la inspirada dirección de la primera presidencia al presentar el curso de estudio para los jóvenes Ven, Sígueme. Mi maestro de misionario, déjenme decirles que el Elder Johnson fue alguien que estuvo involucrado en esto en una forma en grande y en el departamento del CEI y en la creación de la importancia de esta iniciativa. La hermana Carol Gay en Las Vegas, Nevada, al utilizar los principios de Ven, Sígueme, en las clases tenían una gran experiencia. Mis estudiantes estaban compartiendo sus sentimientos aún más y levantábamos a las 5 de la mañana. Ahora tenemos de 10 a 12 que comparten. La hermana Carol Gates me dio este ejemplo. Nuestra clase estaba analizando Juan capítulos 18 y 19, cómo Pilato se dejó influir por la multitud en contra de su propio parecer y de la advertencia de su esposa. Los alumnos hicieron un análisis vivaz sobre las multitudes malignas que influyen sobre nosotros y nos instan a cambiar nuestra decisión, a pesar de lo que sabemos de la verdad. Todos, aun los que nunca participaban, tenían algo que decir. Ellos se alentaron unos a otros a escoger lo correcto y testificaron del poder que proviene de sus propias decisiones correctas. Por favor, utilicen los principios divinos de Ven, Sígueme para fortalecer su enseñanza, que son los mismos que se enseñan en las capacitaciones de seminario e instituto. Y en las universidades de igual manera. Cuando esta caridad, el amor puro de Cristo, está presente en el salón de clase y en nuestras relaciones, existe un espíritu de confianza y apertura. El hermano Russell T. Oscuthorpe, presidente general de la Escuela Dominical, relató una experiencia en Oaxaca, México, donde vio este espíritu de caridad en una clase. La maestra comenzó a explicar la doctrina de las familias eternas. Pidió a los miembros de su clase que contaran algunas bendiciones que tenían por sus familias. Una jovencita comenzó a llorar a medida que expresó gratitud por sus padres. Otros expresaron su aprecio, pero después un joven que estaba en la última fila se conmovió y dijo: yo no quiero una familia como la mía. Mi papá es un alcohólico y está borracho cada mañana cuando me levanto. Ahora, escuchen lo que pasó entonces cuando el espíritu de caridad inundó el salón. Sigo citando al hermano Oscuthorpe. El joven que estaba sentado al lado del chico puso la mano sobre su hombro en señal de apoyo, y luego el joven del otro lado hizo lo mismo. La maestra respondió: entonces, ¿qué deberás hacer para que tengas tu propia familia eterna? Él dijo: necesitaré buenos amigos y guardar todos los mandamientos. Entonces la maestra preguntó a la clase: si ustedes esperan tener una familia eterna, ¿qué deben hacer ahora mismo para planear tenerla? Los miembros de la clase compartieron sus ideas y la maestra les preguntó: ¿piensan que pueden escribir su plan y traerlo la próxima semana para que lo conversemos? Todos estuvieron de acuerdo. Esa maestra no estaba tan preocupada por seguir un plan escrito de la lección. Ella tenía en mente a cada uno de esos preciados hijos e hijas de Dios. Y con el espíritu de confianza, aceptación y apertura que había en la clase, les estaba ayudando a profundizar su propia conversión. Este es el espíritu de caridad, y así es como enseñaba el Salvador. A medida que los padres hagan su parte, al hacer nosotros la nuestra, y conforme nuestros jóvenes hermanos hagan su parte, ocurre en el alma lo que los profetas llaman un gran cambio en el corazón. Ellos llegan a entender su dependencia del Padre Celestial y del Salvador. Reconocen que son responsables de sus vidas y comienzan una aventura de arrepentimiento para toda la vida, haciendo y guardando convenios. Se vuelven menos vulnerables a los valores mundanos y toman sobre sí el nombre de Cristo. Continúan su viaje por la vida terrenal como discípulos de Cristo, creciendo en fe, esperanza y caridad.
Como apóstol del Señor Jesucristo, invoco una bendición sobre ustedes, los maestros de nuestros preciados jóvenes, para que los principios de la fe, esperanza y caridad se desarrollen más en ustedes, y que el Señor los bendiga para servir más como instrumentos en sus manos. Los bendigo para que al guardar los mandamientos con humildad y al prepararse con oración, sus palabras y acciones lleven una porción adicional del Espíritu, y que el Espíritu de verdad se arraigue en el corazón de sus alumnos. También invoco una bendición sobre sus familias, para que su servicio sirva de fortaleza para sus cónyuges e hijos, y constituya un legado de rectitud para sus nietos y todos sus seres queridos, del legado que tengan para todos aquellos que aman. Les testifico que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo sé que Él es. Yo sé que Él vive. José Smith fue visitado por Dios el Padre y su Hijo, y su profeta actualmente es Thomas S. Monson. Les doy mi amor y mi humilde bendición, y así lo testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén.